Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión literaria. Listos para zambullirnos en el mundo de las letras. Hoy vamos a explorar el último éxito de Ken Follett, ¿Ah, sí? La armadura de la luz. La quinta entrega ya de Los Pilares de la Tierra. Exacto. Y tenemos un montón de material para analizar. Un montón. Tenemos reseñas, información de librerías e incluso la página web del autor. Para intentar descifrar por qué este libro se ha convertido en todo un fenómeno de ventas. Exacto, un fenómeno. Y lo primero que me llama la atención es que, según varias reseñas, como la de mis lecturas, Ajá. no es necesario haber leído las anteriores novelas de la serie para disfrutar de esto. En serio. Parece que Follett logra crear una historia independiente, Increíble. que a la vez enriquece este universo que ya conocemos. Es genial. Porque a veces da un poco de miedo empezar una serie tan larga, Claro. ¿verdad? Sí. Pero saber que puedas entrar directamente en la armadura de la luz sin perderte Sin sentirte perdido. es un gran punto a favor. Y hablando del título, La armadura de la luz suena épico, ¿verdad? Suena algo grande. Me intriga su significado. Pues el título, como bien apunta el blog, El búho entre libros, Sí. se inspira en una cita bíblica. Ah, mira. Habla de dejar atrás la oscuridad y revestirse con la armadura de la luz. Ya yo entiendo. Es una imagen poderosa Sí, que sin duda genera mucha curiosidad. absolutamente. Absolutamente. ¿Crees que el título nos da alguna pista sobre la trama o los temas principales del libro? Yo creo que sí. Follett juega con el contraste entre la luz y la oscuridad, ¿Ah? tanto a nivel literal como metafórico. ¿Ya? La historia se desarrolla en una época de grandes cambios, de luces y sombras, Claro. donde los personajes deben luchar por encontrar su camino. Hablando de la época, la armadura de la luz nos lleva a la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Sí, a esa Inglaterra. Un periodo fascinante, Un periodo fascinante. marcado por la Revolución Francesa, el auge de Napoleón Sí, y, por supuesto, la Revolución Industrial. claro, que parece ser un tema central en el libro. Totalmente, sí. El búho entre libros destaca cómo la revolución industrial, especialmente su impacto en la industria textil, es un eje fundamental de la trama. Interesante. Tiles nos muestra cómo la llegada de las máquinas transforma la sociedad, Ya. creando nuevas oportunidades, pero también generando miedo e incertidumbre. Es interesante cómo Follett utiliza un evento histórico tan significativo para construir su historia. Sí. Y hablando de la historia, ¿qué nos puedes contar sobre los personajes que la protagonizan? Pues mis lecturas menciona varios que llaman la atención. Sí, muy bien. Tenemos a Sal Clitroe, una hilandera que debe lidiar con una tragedia familiar, a su hijo, Kit, un joven brillante, Ajá. que busca su lugar en este mundo cambiante. Entiendo. Vemos Barrowfield, quien debe tomar las riendas de un negocio familiar en declive. Vaya. Y Elsie Latimer, la hija de un obispo comprometida con ayudar a los más necesitados. Un elenco de personajes bastante diverso. Me intriga cómo sus vidas se verán afectadas por los cambios que están ocurriendo a su alrededor. Claro, es que están en medio de una revolución. Y mis lecturas también habla de un villano, ¿Ah? aunque no revela su identidad. No la revelo. Las acciones de este personaje. Bastante. Lo cual nos hace pensar que Follett ha creado un antagonista despiadado. Realmente despiadado. Habrá que leer el libro para descubrir quién es. Exacto. Y como es habitual en la obra de Follett, parece que el papel de la mujer en estos conflictos históricos vuelve a tener un lugar destacado. Siempre lo ha tenido, ¿verdad? Sí, Follett siempre ha dado voz a las mujeres en sus novelas, demostrándonos su fortaleza y su capacidad para afrontar los desafíos de su época. me alegra escuchar eso. En La armadura de la luz, las mujeres son protagonistas activas de la historia. Qué bien. No simple comparsas. Genial. Genial. Y sin entrar en spoilers, ¿qué nos puedes adelantar sobre la trama principal del libro? Pues mis lecturas menciona que gira en torno a la agitación social provocada por la revolución industrial. La novela nos muestra cómo la llegada de las máquinas y la producción en masa transforman la vida de las personas. Vemos la ansiedad de los dueños de las fábricas, Claro. la lucha de los trabajadores por sus derechos, un panorama complejo. Complejo y lleno de tensiones. Y a todo esto hay que sumarle las leyes contra los sindicatos, que en aquella época eran extremadamente duras. Extremadamente duro. ¿Cómo se refleja esto en la novela? Pues Follett nos muestra las consecuencias de estas leyes a través de las vivencias de sus personajes. Ya veo. Imagínate, la simple asociación de trabajadores para defender sus derechos podía ser castigada con la cárcel o incluso la horca. Es increíble pensar en la dureza de aquella época. Era otra época. Y por si fuera poco, todo esto ocurre bajo la sombra de las guerras napoleónicas. Sí,
bajo esa sombra. Tienen algún impacto en la historia. Claro, las guerras napoleónicas son un telón de fondo constante en la novela. La amenaza de una invasión francesa crea un clima de incertidumbre y miedo en Inglaterra. Entiendo. Además, el bloqueo comercial impuesto por Napoleón afecta a la economía del país, Claro. incluyendo, por supuesto, la industria textil que se desarrolla en Kingsbridge. Claro, Kingsbridge, ese pueblo ficticio que se ha convertido en un elemento clave de la serie, Los Pilares de la Tierra. Exacto. ¿Qué papel juega en esta nueva entrega? Kingsbridge vuelve a ser el escenario principal de la novela, Ajá. pero ya no es el pequeño pueblo medieval que conocimos en los primeros libros. Ya veo. Ahora es un centro de producción textil, Increíble. un hervidero de actividad industrial donde se palpan los cambios que están transformando Inglaterra. Es fascinante cómo Follett utiliza un lugar ficticio para reflejar la realidad de una época. Sí, y lo hace muy bien. Y hablando de Follett, mis lecturas elogian su capacidad para dar vida a la historia a través de su narrativa. Su estilo es directo, ágil, fácil de leer. Sí. Follett no se pierde en descripciones extensas o lenguaje complejo. No, Va al grano, Directo al grano. lo que hace que sus novelas sean muy adictivas. Y según El Bujo entre libros, su rigor histórico es impecable. Impecable. Se documenta a fondo para recrear la época con precisión. Sí, incluyendo detalles sobre la vida cotidiana, las costumbres, la política. Es como si nos transportara a través del tiempo, permitiéndonos experimentar de primera mano cómo era la vida en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Exactamente. Y aunque Follett goza de gran popularidad, Sí. El Bujo entre libros menciona que no todos son fanáticos acérrimos de su obra. Claro, para gustos los colores. ¿A qué se debe esta disparidad de opiniones? Pues algunos lectores encuentran su estilo demasiado sencillo. Ya, Quizás echan en falta una mayor complejidad narrativa. entiendo. Sin embargo, creo que esa aparente sencillez es precisamente una de las claves de su éxito. Puede ser. Follett logra conectar con un público amplio gracias a su prosa accesible Sí. y a su maestría para construir tramas que atrapan al lector. Es verdad. Es verdad. ¿Y en La Armadura de la Luz crees que Follett logra mantener ese equilibrio entre una historia accesible y una recreación histórica rigurosa? Yo creo que sí, sin duda. Follett nos ofrece una novela que entretiene, que nos hace vibrar con las aventuras de sus personajes, pero que a la vez nos invita a reflexionar sobre una época clave de la historia Ya. y sobre los desafíos que enfrentaron las personas que vivieron en ella. Es una combinación muy atractiva, sin duda. Sin duda. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos comentado hasta ahora. Buena idea. Volveremos en la segunda parte de nuestra inmersión para seguir explorando los entresijos de La Armadura de la Luz. Hasta la próxima. Retomamos nuestra inmersión en la Armadura de la Luz. De vuelta. Antes de la pausa hablamos del contexto histórico de algunos personajes. Sí. Me gustaría retomar el tema de Kingsbridge, esa ciudad ficticia que se ha convertido en un sello distintivo de la serie. Sí, me intriga cómo Kingsbridge ha evolucionado en esta nueva entrega. Sigue siendo el tranquilo pueblo medieval de los primeros libros. Para nada. Ah, no. En la Armadura de la Luz, Kingsbridge se transforma al ritmo de la revolución industrial. ¿Ya veo? La llegada de las fábricas textiles cambia por completo el paisaje Claro. y la vida cotidiana de sus habitantes. Tiene sentido. Es fascinante ver cómo Follett utiliza la ciudad como un microcosmos de la sociedad inglesa Ajá. en plena transformación. Es como si Kingsbridge fuera un personaje más de la novela, ¿verdad? Totalmente. Un personaje que crece y cambia junto con la época. Exactamente. Y esos cambios no siempre son fáciles. No. La llegada de las máquinas crea nuevas oportunidades, Sí, pero también genera tensiones y desigualdades. claro, las dos caras de la moneda. Follett no rehuye mostrar las dos caras de la moneda. No rehuye para nada. La revolución industrial trajo consigo grandes avances, Sí, pero también un alto coste social. por supuesto. Por ejemplo, las leyes contra los sindicatos eran extremadamente duras en esa época. Extremadamente duras. Y esto se refleja en la novela a través de las experiencias de los personajes. Totalmente. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo estas leyes afectan a la vida de los personajes? Claro. Me intriga cómo Follett integra estos detalles históricos en la trama. Por ejemplo, Sal Clitheroe, la hilandera que mencionamos antes, Sí. se ve obligada a trabajar en una fábrica tras la muerte de su marido. Ya. Las condiciones laborales son terribles Me imagino. y la ley le impide unirse a otros trabajadores para luchar por sus derechos. Es una situación terrible. Terrible. Imagino que la impotencia y la frustración de Sal deben ser enormes. Enormes. Enormes.
Follett nos permite conectar emocionalmente con la realidad de la época, a través de la experiencia de sus personajes. Y no solo a través de Sal. Su hijo Kit, con su mente brillante e inquieta, representa a esa nueva generación que ve en la revolución industrial una oportunidad para romper con las viejas estructuras. Es interesante ese contraste entre la visión de Sal, marcada por el dolor. Sí. La incertidumbre. Por un lado. Y la de Kit, llena de esperanza y ambición. Por otro. Es un reflejo de la complejidad de la época. Totalmente. La revolución industrial traía consigo grandes cambios. Grandes cambios. Y la sociedad se debatía entre el miedo y la esperanza. Entre la tradición y el progreso. Y en medio de todo esto, ¿qué papel juega la Iglesia? ¿Cómo se posiciona ante la revolución industrial? La Iglesia anglicana, que en aquella época tenía una gran influencia en la sociedad inglesa, Sí. también se ve afectada por los cambios. Claro. En la armadura de la luz, vemos cómo algunos miembros del clero se preocupan por el impacto social de la industrialización, mientras que otros se aferran a las viejas estructuras de poder. Es como si la revolución industrial no solo transformara la economía y la sociedad, No solo eso, sino también las ideas, las creencias las creencias. y los valores de la época. Totalmente. Y no podemos olvidar la sombra de Napoleón y las guerras que asolan Europa. No, esa sombra está siempre presente. ¿Cómo influyen estos conflictos en la historia de Kingsbridge? Las guerras napoleónicas son un telón de fondo constante en la novela. Ya veo. La amenaza de una invasión francesa crea un clima de incertidumbre Claro. y miedo. Por supuesto. El bloqueo comercial impuesto por Napoleón afecta a la economía Sí. y esto se siente también en Kingsbridge. Es como si Follett nos mostrara que la vida en Kingsbridge, por muy lejana que parezca, está conectada con los grandes acontecimientos históricos ¿Afectada? que moldean el destino de Europa. Exacto. Y esa conexión se hace aún más evidente en la última parte de la novela, Sí. donde Follett nos lleva al corazón de la batalla de Waterloo, ¿Cuál corazón de la batalla? un punto de inflexión en la historia de Europa. Un punto de inflexión. La batalla de Waterloo, un momento épico que marca el fin de una era. Totalmente. ¿Cómo la describe Follett? Pues con su maestría habitual para narrar grandes batallas, ¿Ya? nos transporta al campo de batalla, nos hace sentir el fragor del combate, la tensión, el miedo, la valentía de los soldados. Es como si nos convirtiéramos en testigos presenciales de uno de los momentos más decisivos de la historia. Exacto. Y a través de las vivencias de los personajes, De los personajes. podamos comprender el impacto que este conflicto tuvo en la vida de las personas, Sí. tanto en el frente de batalla como en sus hogares. En todos los ámbitos. Es fascinante cómo Follett combina la historia a gran escala con las historias personales, Sí. creando una narrativa que atrapa desde la primera página. Sin duda. Y creo que esa es una de las razones por las que la armadura de la luz ha tenido tanto éxito. Puede ser. Follett nos ofrece una historia épica, Epic. llena de acción, intriga, romance, Todos los ingredientes. pero también nos invita a reflexionar sobre temas universales, Ahí está la clave. como la lucha por la justicia, la libertad y la búsqueda de un futuro mejor. Exacto. Temas que siguen sonando en nuestros días, ¿verdad? Por supuesto. La armadura de la luz, aunque ambientada en el pasado, nos habla de desafíos que seguimos enfrentando en el siglo XXI. Totalmente. La desigualdad social, el impacto de la tecnología en nuestras vidas, La tecnología siempre presente. la importancia de la educación, la lucha por los derechos humanos. Temas universales. Es como si Follett nos estuviera diciendo que a pesar del tiempo transcurrido, A pesar del tiempo. los desafíos que enfrentamos como sociedad siguen siendo los mismos. Siguen ahí. Y que la lucha por un mundo más justo y libre es una tarea que nunca termina. Nunca termina. Una reflexión muy poderosa, sin duda. Muy poderoso. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa ¿De acuerdo? y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos comentado hasta ahora. Buena idea. Volveremos en la tercera y última parte de nuestra inmersión para analizar el estilo narrativo de Follett El estilo de Follett. y las claves del éxito de esta novela. Hasta la próxima. Y aquí estamos de nuevo en la recta final de nuestra inmersión en La armadura de la luz. Y a la recta final. Hemos explorado el contexto histórico, los personajes, la trama. Ajá. Pero aún nos queda por analizar el estilo narrativo de Ken Follett. El ingrediente secreto. Ese ingrediente secreto que lo ha convertido en uno de los autores más leídos del mundo. En todo el mundo. El estilo de Follett es sin duda una de las claves de su éxito. Totalmente. Su prosa es ágil, directa, Sin florituras.
Va al grano, lo que hace que sus novelas sean tremendamente adictivas. Tremendamente adictivos. Recuerdo que mis lecturas mencionaban que es un autor que te mantiene pegado a la página. Pegada a la página. ¿Qué recursos utiliza para conseguir ese efecto? Follett es un maestro del suspense. Suspense. Sabe cómo mantener al lector en vilo, En vilo. preguntándose qué va a pasar a continuación. Yeah. Y lo logra a través de una combinación de elementos, Ajá. tramas bien construidas, personajes con los que empatizamos. Sí. Un ritmo narrativo que no decae ni un instante. Y además tiene ese don para integrar detalles históricos de forma natural, sin que la narración se vuelva densa o aburrida. Follett no solo nos cuenta una historia, sino que nos transporta a otra época. A otra época. Nos hace sentir que estamos allí, viviendo junto a sus personajes. Y viendo con ellos. Y eso lo logra a través de una meticulosa investigación histórica. No, una investigación exhaustiva. El Búho entre libros mencionaba que Follett cuenta con un equipo de asesores históricos Asesores históricos. para asegurar la precisión de sus novelas. Para que todo sea riguroso. Y eso se nota. Follett no se limita a usar la historia como un simple telón de fondo, No. sino que la integra de forma orgánica en la trama, Totalmente. creando una sensación de realismo que atrapa al lector. Que atrapa al lector. Y esa atención al detalle se extiende también a la construcción de sus personajes. A los personajes. Aunque ficticios, Sí. se sienten reales, Reales. con sus miedos, sus alegrías, sus contradicciones. Son humanos. Totalmente de acuerdo. Follett nos muestra la humanidad de sus personajes, Incluso de los villanos. incluso de aquellos que podríamos considerar villanos. Sí. Nos permite comprender sus motivaciones, Sus motivaciones. sus circunstancias, Claro. lo que los lleva a actuar de la forma en que lo hacen. Al final, todos somos producto de nuestras circunstancias. Es como si nos estuviera diciendo que no existen los buenos y los malos, No. sino personas que toman decisiones, a veces acertadas, a veces no, A veces buenas, a veces malas. en función de su contexto. Del contexto. Exacto, y creo que esa visión matizada de la naturaleza humana es uno de los grandes atractivos de la obra de Follett. Sin duda. Nos invita a reflexionar, a no juzgar de forma simplista, a comprender las diferentes perspectivas. A comprender. Y eso, en un mundo cada vez más polarizado, es más importante que nunca, Más importante que nunca. sin duda. Y creo que La armadura de la luz, con su mensaje de esperanza y de lucha por un futuro mejor, Un futuro mejor. es una novela que nos puede inspirar Inspirar. y nos puede ayudar a entender mejor nuestro presente Nuestro presente. y a construir un futuro más justo y libre. Un futuro que todos deseamos. Completamente de acuerdo. Completamente. Si aún no te has adentrado en el mundo de la armadura de la luz, te invitamos a hacerlo. No te la pierdas. No te pierdas la oportunidad de descubrir esta apasionante historia Apasionante. que combina a la perfección entretenimiento y rigor histórico. Una combinación ganadora. Y para aquellos que quieran sumergirse de lleno en la historia, Sumergirse de lleno. les recordamos que en el primer comentario debajo de este podcast En el primer comentario. encontrarán un enlace para escuchar el audiolibro gratis en Audible. Gratis en Audible. Es una oportunidad fantástica para dejarse llevar por la magia narrativa de Ken Follett. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en la armadura de la luz. Al final del viaje, Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. ha sido un placer. Hasta la próxima.